Bueno, estamos grabando la clase ahora. Bienvenidos a los que están viendo más tarde. Estamos en nuestra historia de la anunciación um, del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿quién desea participar? ¿Quiénes son los personajes que vemos en esta historia? Salvador. ¿Salvador es su nombre o es un apellido? No, es mi nombre. Es un nombre. Bueno, muy bien, Salvador. ¿Cuáles son algunos de los personajes? Muchas gracias. Uno de los personajes es Elizabeth, el ángel Gabriel, María, José. Muy bien. ¿Alguien más? Damaris, por favor. Y buenas noches, profesor. También sería Dios, el Espíritu Santo. Yo puse Zacarías y Abraham. Muy bien. Se mencionan esos nombres, ¿cierto? En la canción de María. ¿Cuántas, ya dijo Dios, pero cuántos nombres para Dios hay en estos versículos? Hay Jesús. ¿Cuáles más vemos? Dios, El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Señor, el Hijo de Dios. Señor, el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, el Señor Dios, el Altísimo. Hay muchos nombres para Dios aquí. Cada uno tiene un significado especial y habla de diferentes características de Dios. Muy interesante. Esos son los personajes. Ya decimos María. ¿Quién era María en ese momento? ¿Qué podemos decir de María? ¿Quién era? Luis. María era una virgen prometida de José y también era descendiente de David. ¿Cierto? Una virgen, una joven. Sí, y José también era descendiente de David. Elizabeth, ya sabemos que ella va a ser la mamá de Juan el Bautista y es pariente de María. Y el ángel Gabriel, ya hemos hablado de los ángeles bastante y él es un mensajero. Específicamente aquí trae unas noticias muy grandes. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Si leemos nuevamente, podemos identificar realmente aquí no hay mucho, ¿cierto? Solo son los personajes y... Sí, habla de personajes y lugares. Ajá. Damaris. bueno, profesor,
yo encontré casa, bueno, habla de Jacob, la casa de María, el trono de David, montaña y brazo. Ok, sí. Sí, y algunos de ellos son como mencionados en la canción. Podríamos ver como en la canción también su brazo, el brazo de Dios. Y ese es como una figura de hablar de su poder. No es un brazo literal, pero no hay como objetos muy claves que nos ayuden a entender la historia. Solo es noticias muy buenas para personajes. Interesante esta vez. En otras historias vamos a usar esas mismas preguntas para analizar y a veces vamos a ver objetos que nos ayudan a entender mejor la historia. Bueno, pasamos a la pregunta 3. Y si podemos colocar nuestro micrófono en silencio para que no haya el eco. ¿Quién desea participar? Rolando. Un lugar montañoso de las ciudades de Judea, pastor. Muy bien. Se menciona la montaña. Y bueno, eso, la ciudad, ¿quién vivió en esa ciudad que está diciendo Rolando? ¿La casa de quién? De David. Bueno, David es de Jerusalén, pero si vemos en como versículo 39, ahí donde habla de una ciudad, creo que no está hablando de Jerusalén como tal, la ciudad de David, pero otra ciudad cerca donde vivía los parientes de María, ¿cierto? Zacarías y Elizabeth. Pero antes de eso, ¿dónde estuvo María? María es de Nazaret, dónde? Galilea. Nazaret. Ciudad llamada Galilea. De Nazaret, ¿cierto? Que era en Galilea. Y aquí tengo una mapa de esa área. Es Israel. Judea está la región. Está una región. Pero ahí arriba es Galilea, el mar de Galilea. Nazaret está aquí en Galilea. Y de Nazaret se fue a otra parte, otra ciudad montañosa. No dice exactamente cuál, pero bueno. Bueno, ¿cuándo ocurrió esta historia? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Sí. Y si vemos antes, ya había venido un ángel para anunciar a Elizabeth que iba a tener un hijo 6 meses después. También tengo este versículo aquí. ¿Quién puede leerlo? Gálatas 4 al 5. Un voluntario. Para cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. En el cumplimiento del tiempo, perfectamente en el tiempo de Dios. Y todo estaba planeado
perfectamente, ¿cierto? Había muchos factores. Bueno, ¿en qué momento en la historia estamos? ¿Alguien sabe qué es esta estructura? Es uno de las maravillas del Coliseo mundo. romano. El Coliseo romano. ¿Qué tiene que ver Roma con esa historia? Los romanos estaban en poder en ese área del mundo. El pueblo de Judá estaba bajo ese poder romano. Habían tomado poder como 60 años antes del nacimiento de Cristo. César Augusto era el emperador romano. Vamos a escuchar un poco más de César Augusto cuando nos toca Lucas 2, la otra clase. Y bueno, hay muchas cosas en ese contexto, vemos muchas cosas que nos ayudan. Tenemos que entender el contexto para poder entender algunas cosas de la Biblia también. Este era el Imperio Romano, extendió a muchas partes, toda Europa, partes de África y el Medio Oriental aquí. ¿Dónde estaba la otra mapa? Esta mapa lo encontramos como aquí, arriba de Egipto. Estaba ahí. Y entonces aquí estamos en parte del Imperio Romano que era muy grande. Pero por ese imperio hubo algo que se llamaba la Pax Romana, que era paz. En esta parte del mundo había un ambiente relativamente pacífico. También había muchos caminos, muchas redes de caminos, entonces personas podían viajar un poco más seguro. Había un sistema de mensajería que facilitó la comunicación. Había un ejército permanente para mantener el orden y los rebeldes del Estado fueron castigados severamente y eran crucificados los rebeldes. Entonces eso va a pasar a uno que pensaban era un rebelde político, pero realmente no era Cristo. Los ciudadanos del Imperio Romano tenían ciertos derechos y había un sistema de censos y impuestos. Entonces, ese pueblo de los judíos tenían que pagar impuestos a Roma y habían cobradores de impuestos que venían de la gente del pueblo para pagar a Roma. Vamos a ver más tarde que ellos eran muy odiados porque eran como traidores, eran dando el dinero del pueblo a los romanos y también robando el pueblo. Y eso va a ayudarnos a entender algunas cosas en el futuro. Pero, ¿para qué importa todo eso? ¿Por qué estamos hablando tanto del Imperio Romano? Todas esas cosas hicieron que cuando empiece la iglesia cristiana se difunde por muchas partes. Y por eso podemos decir, como decimos de ese pasaje de Gálatas, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una virgen, etc.
cuando fue el momento perfecto, pasó eso. Y ya estaba a punto de pasar. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Del Imperio Romano o por qué importa o alguna duda? Listo, vamos a seguir con la próxima pregunta entonces. Eso fue el dónde y cuándo. Ahora, ¿qué podríamos decir analizando esta historia? Y volvemos al texto siempre, a la Biblia. ¿Qué podemos decir es el problema? Y un posible problema para María era en ese momento, ¿no? Que ella siendo virgen y no se había casado, estaba embarazada y cómo podía llegar a tener ese bebé, ¿no? Claro que sí. Salvador, ¿otro comentario? Sí, ¿Algo? no, iba a comentar lo mismo que el hermano. El problema era de aquí era que pues María era virgen y estaba desposada con José. Y pues cuando María se enteró, ella se preocupó porque estaba ah, desposada con José. Y cuando José también se enteró, pues ya fue cuando se hizo el problema que él pensaba en dejarla, pero secretamente para que no fuera difamada y para que no fuera acusada de infidelidad y sufriera el castigo. Mm. Entonces vemos su carácter también de José, que es honorable. Pero sí, eso fue un problema para él. Um, pero sí, entonces, hay algunas personas esperando. Bueno, van a ir entrando. Sí, eso era el problema grande. ¿Cómo puedo tener un hijo si estoy todavía un virgen? Eso es imposible. Pero ¿qué Buenas tardes, más? profesor. Sí, muy buenas tardes. Perdone, pero yo estaba conectada desde las 5 hasta ahora. Entró la pantalla. Entonces, para que no quede duda de que yo vengo ingresando hasta ahora, hasta ahora, no sé si era un problema de internet o si usted a la hora de incluirme, profesor, no sé. Sí, disculpe. Natalia Hernández Arburola para servirle de Costa Rica. Muy bien. Sí, disculpe si estaba ahí, apenas lo vi, pero no estoy seguro cuánto tiempo. Disculpe. Sí, señor. Um, Si es que decía, el nombre suyo pronto le permitirá ingresar. Entonces, ajá. Bueno, y si fue culpa mía, yo estoy aprendiendo, pero vamos mejorando cada vez. aprendemos juntos, Ajá. profesor. Sí, muy bien. Entonces estamos hablando de qué era el problema de esa historia, que eso fue imposible que una virgen dé a luz un hijo. Pero también fue imposible que Elizabeth dé a luz a un hijo también. Y eso ya estaba embarazada. Um, entonces vemos claramente que no hay nada imposible para Dios y muchas veces Él trabaja en maneras diferentes que nosotros lo haríamos. Los eventos que ocurrieron en la historia, podemos contarlo juntos. Empieza. Bueno, yo empiezo y alguien me puede seguir. El ángel Gabriel viene a María y le cuenta que va a tener un hijo. ¿Qué sigue?
el próximo evento. Salvador, por favor. Sí, muchas gracias. Pues después de que el ángel Gabriela, perdóname un poco con gripa, después de que el ángel Gabriel le anuncia este mensaje, ¿verdad? Que ha sido favorecida por Dios, por el Altísimo, que le va a dar un hijo. Ella se turba, se asusta, se pone un poco confusa, pero el ángel le dice que no tenga miedo. Ese sería mi comentario. Excelente, que no tenga miedo. Después, a Luis, seguimos. Sí, luego ella, María, va a visitar a Elizabeth. Prepara para irse hacia encontrarse con su prima Elizabeth. Exactamente. Y ella canta una canción muy bonita de cómo Dios usa los pequeños para hacer cosas grandes. María fue todavía una virgen, muy joven. No hubo nada que ella hizo para merecer eso, pero fue una bendición de Dios para traer la salvación al mundo por medio de ella. Se resuelve el problema que mencionamos. Obviamente, sabemos que en fin, ella tuvo el hijo que fue Jesús y vamos a verlo y estudiarlo mucho más la próxima clase. Ahora, vamos a consolidar esa historia. Hay una serie de 5 preguntas que vamos a hacer para consolidarlo, para darle firmeza para nosotros en nuestra vida. ¿Qué significa esta historia para nosotros? Entonces empezamos con ¿de qué se trata la historia? Natalie, por favor. Gracias, profesor. Bueno, el ángel Gabriel aparece con excelentes noticias y María acepta esas noticias con fe y humildad. Muy bien. Eso sería un buen resumen en pocas palabras de la historia. Las buenas noticias y recibirla con humildad y con gozo, ¿cierto? En esa canción, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Cuando vemos historias bíblicas y leemos la Biblia, siempre vamos a ver que la Biblia nos enseña que somos pecadores, que ofendemos a Dios en palabras, pensamientos y en obras. También vamos a ver enseguida el amor de Dios a pesar de este pecado. Y esos dos llamamos la ley y el evangelio. Entonces, aquí está la ley. ¿En dónde podemos decir que está la ley? ¿Qué me enseña a confesar esta historia? Pastor. Natalie. Profesor, bueno, en mi aspecto personal, me enseña a veces, yo he tenido ciertas situaciones de salud serias. De hecho, tengo un problema cardíaco y soy insulino dependiente, soy diabética. Entonces, en muchas situaciones, y soy enfermera, entonces muchas veces la falta de fe, el no creer a Dios de que, y lo ha hecho, ha obrado en mí cosas realmente que para los médicos ha sido imposible y han tenido que admitir es un milagro, pero muchas veces he pecado en eso, o sea, a pesar de que he visto la poderosa mano del Señor en mi vida, a veces he dudado. Muchas gracias.
Sí, a veces no creemos que Dios es capaz de hacer lo imposible. Bueno, no siempre prometa hacer milagros en nuestras vidas, pero creemos que sí puede hacer lo imposible. Algo más. Sí, Salvador. Sí, muchas gracias. Pues a mí me enseña a confesar como nos lo dice el tercer mandamiento y es algo que enseña aquí en esta historia, como María tuvo temor y amó a Dios, nunca despreció su palabra y hay veces que nosotros lo hacemos, a veces no podemos tomar como, ¿cuál? Se me fue la palabra, es como que a veces no tengo el debido respeto hacia la palabra de Dios, que hay veces que la pasamos por alto, que pensamos que no nos va a perjudicar, pero es lo que nos enseña la ley, que somos pecadores, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Sí, muchas gracias. Y bueno, dijo tercer mandamiento, lo cual es honra guarda las fiestas santos. Y realmente eso fue para respetar la palabra de Dios. Ese mandamiento para nosotros, guardamos la palabra de Dios, respetamos la palabra de Dios. Y María nos muestra un buen ejemplo de eso. No es que ella fue perfecto, pero ahí vemos un buen ejemplo para seguir y Dios nos enseña a seguir su palabra, respetar su palabra, amar su palabra y escucharla. ¿Dónde veo el amor de Dios en esa historia? O sea, ya hemos confesado que sí somos pecadores, que hemos ofendido en esas maneras de la falta de fe o no creer que Dios es capaz o no respetar su palabra como debemos, pero ¿dónde está su amor por nosotros aquí en esta historia? Salvador. Pues el amor de Dios, primeramente, en personajes de María y en Elizabeth, que cuando ellas no podían, bueno, Elizabeth no podía tener hijos, pues le dio un hijo y en María pues tuvo amor, no vio su pecado, sino solamente le dio esa gracia inmerecida. Y en nosotros, pues que Dios nos ofreció a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sí, excelente. ¿Y Elsa? Sí, estaba compartiendo con el hermano que acaba de hablar. El gozo que nos da a nosotros aquí es que Dios pensó en enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y eso es un gozo grande que debemos ver en el ejemplo de haber escogido a María, pero no el hecho de haberla escogido, sino haber Salvador del mundo. Ha tenido misericordia, y María lo decía allí, acordándose de la misericordia. Dios se acordó de la misericordia de nosotros y nos mandó el Salvador. Es un gozo grande, una señal hermosa. Ese es el amor de Dios para nosotros. Cierto. Damaris. Yo veo el amor de Dios en que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Él le prometió a Zacarías y a Elizabeth un niño y se lo concedió. Y también la promesa de un Salvador. Lo hemos cumplido, que dice de que el Salvador iba a nacer de una virgen. Entonces ahí vemos cumplido la fidelidad de Dios. Excelente, muchas gracias. Son muy buenas respuestas. Ahí, bueno, en esas historias ya vemos
algo tan importante del mensaje de que llegó el Salvador, que cumplió sus promesas. Eso es cierto. Que nos enseña a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia. Y al final de la clase, sí vamos a orar estas cosas. Luis y después Natalie. Sí, una de las cosas que cuando reflexionaba en esta palabra que me enseña particularmente el poder creer en la promesa de Dios, en creer en lo que Él nos dice y no buscar un razonamiento, porque buscamos a veces razonar y comprender. Y el ejemplo es María, ¿no? Que no razonó ni trató de dar explicación o de pedirle explicaciones, sino que se alegró, y no solamente que se alegró, sino que encontró al mismo Salvador, que era su propio Hijo. Entonces, a mí una de las cosas es que me enseña a ser agradecido con Dios por su palabra, por su mensaje de misericordia para mí, que estando perdido me encontró. Excelente, muchas gracias. Natalie. Sí, señor. Bueno, como dijo el hermano, también pues el Señor me ayuda a creer en su palabra cada día, aunque me parezca a veces ilógica o imposible, y creerla a mi vida, confiar humildemente como me da el ejemplo María, de confiar y someterme a lo que es su voluntad, recordando lo que la misma palabra me dice, que su voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Sí, pedimos que aumente nuestra fe y lo va a hacer en este curso. Mientras que sigamos estudiando su palabra, Él va a aumentar nuestra fe por medio de esta palabra. Bueno, ¿alguien puede pensar en una buena situación para compartir este mensaje específico, esta historia que hemos visto? Marisela. Sí, buenas noches para todos. Me parece que sería bueno cuando una persona esté pasando por diferentes problemas, mostrarle que debe de tener confianza en Dios, porque Dios cumple sus promesas y sabe por qué permiten esas diferentes situaciones. Cierto. Y que confiemos en Él en todas las situaciones. ¿Y Natalie? Profesor, sería, bueno, pienso, como dice la hermana, en situaciones también, personas que están en los hospitales, en varios albergues donde hay personas mayores que han sido literalmente abandonadas por sus familiares, en las personas que están privadas de libertad, llevarles ese mensaje de, salvación y de libertad que hay, que pueden confiar en Dios, no solamente como su Salvador, sino el que da esa paz, el que da esa paz y ese reposo a sus vidas. Muchas gracias, sí, cierto. Y parece que Damaris tuvo la misma respuesta, entonces vamos a seguir. Bueno, no vamos a tomar a Damaris, si sigue. Disculpe, me había salido. No hay problema. Tenía una buena situación
podría ser antes de Navidad, para que los niños o las personas conozcan la historia de Jesús. 1. Y el número 2 que yo puse fue a los que no creen en lo imposible, porque Elizabeth ya era de edad avanzada y pudo tener su niño. Entonces, sería una buena situación para compartir esta historia. Muy bueno. Sí, y por eso estamos cubriéndolo antes de tocar la Navidad como tal. Y entonces, muy buena nota. Bueno, leímos esta historia de Lucas. Bienvenida, Fátima. Vamos a cubrir algunas de esas temas al terminar, pero la clase está grabada para que pueda verlo más tarde también. Pero ¿quién era Lucas? Este evangelio que estamos leyendo y que vamos a leer más dentro de 8 días también. Lucas era un doctor, era compañero del apóstol Pablo, un colaborador, como dicen en Filemón, se refiere como un colaborador. En el libro de Hechos también fue escrito por Lucas y varias veces él dice yo o nosotros, como él estuvo con Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Entonces, ¿cuál es el propósito de su libro? Quiso hacer un registro fiel y bien investigado de lo que pasó, especialmente en el nacimiento de Jesús. Entonces, habló con muchas personas y escribió este testimonio del nacimiento de Jesús y de todo su ministerio. El libro de Hechos es como parte 2. Lucas es parte 1 y Hechos sigue. Entonces, después de Jesús ya empieza la iglesia y vemos lo que pasó después de Jesús. Yo quería hablar también un poquito de Academia Cristo, de esos cursos de discipulado. Son 13 cursos. Ahora estamos viendo uno de los 6 cursos de la Biblia. Creo que hay 3 que son Antiguo Testamento y 3 que son Nuevo Testamento. Este es uno del Nuevo Testamento, la llegada del Salvador. Pero todos esos cursos hacen parte del Discipulado 1 y estarán disponibles esos cursos para que tomen esos cursos en el futuro cuando abren otras clases. Varios de ustedes ya conocen Academia Cristo. Tal vez unos son aquí por primera vez. Pero aquí están la Biblia. Son enseñanzas básicas de para tener una idea amplia de qué se trata la Biblia. Las enseñanzas de Jesús son doctrinas que vienen de Jesús. Hay 3 cursos de eso. Identificación espiritual y legalismo. Ese curso de identificación espiritual se trata de las diferentes iglesias que hay hoy en día. Y intentando de identificarnos con qué iglesia queremos pertenecer o intentando de distinguir cuáles iglesias tienen enseñanzas bíblicas y cuáles tienen enseñanzas que agregan otras cosas o quitan cosas de la Biblia. Legalismo
es otro curso que se trata de imponiendo reglas que no son de la Biblia en la religión. Eso es algo que no queremos hacer, de hacer reglas donde Dios no hace reglas. Y la palabra crece, se trata de evangelismo, de compartir la palabra con otros. ¿Alguna pregunta de cualquier cosa que hemos visto en esos minutos? Yo sé que es como mucha información, lo de Lucas, lo del texto, pero ya con poco tiempo pueden volver a ver el video y también pueden ver los recursos que están en Academia Cristo. Parte de este curso, tengo que mencionar antes de terminar, parte de ese curso hay un proyecto final. Y para pasar el curso, van a tener que entregar este proyecto final y es un proyecto que está trabajando con el método de las 4C. ¿Cuáles son las 4C? Captar, contar, considerar y consolidar. Ya ustedes han hecho 2 partes de esto aquí conmigo. Hicimos el considerar, que fueron las preguntas de los personajes, objetos, el problema, el contexto, todas esas preguntas, y el consolidar, cuando preguntamos de qué se trata, de qué pecado me enseña a confesar, eso es darlo firmeza y aplicarlo a nuestras vidas. Las otras partes vamos a aprender cuáles son. Una pregunta, Natalie. Sí, señor. Perdone, es que ya yo presenté, bueno, en la Biblia, La Nación Caída. El proyecto es tomar un video dando un estudio utilizando las 4C, porque incluso ya yo tengo pues un grupo sembrador, ahora que el profesor Nathan estuvo por acá, por Costa Rica, e incluso puede hacer que fusione el grupo mío con otro que ya hay también en Tibás, otro grupo sembrador. Entonces es filmar un video dando el estudio con las 4C o no entendí cómo es propiamente el proyecto. Sí, este proyecto es solo escribir y preparar la clase. Entonces usted ya es experta en dar la clase, eso será muy fácil para usted, es simplemente prepararlo para este curso. Y van a elegir ¿Y usted da el tema o escogemos nosotros para ir buscando? Buena pregunta. Ustedes van a elegir una de las historias que vemos en este curso. Por ejemplo, pueden usar Lucas 1, 26 al 56, lo que ya hemos estudiado, o uno de los 7 que siguen. Y entonces van a usar este método que vamos a tener bastante tiempo para estudiarlo, para aprenderlo. Y estamos aquí para ayudarles a preparar un estudio de este tipo. Aquí pueden ver las preguntas de considerar. Miran que son para analizar los detalles de la historia. Esas preguntas nos pueden ayudar a poder contar bien la historia y también no faltar detalles que están allí. Que cuando uno analiza, siempre repasa y, vea, hay algo que no noté. Y podemos usar eso para analizar los puntos claves de la historia. Y después usamos esos para aplicarlo a nosotros.
es el paso de consolidar, de darlo firmeza, esas preguntas que nos enfoquen en aplicarlo y después contarlo a otras personas. ¿Alguna duda? Y vamos a seguir hablando del proyecto final. No hay nada de qué preocuparse por ahora. Vamos a seguir explicándolo mejor y aprendiendo cómo hacer esos pasos y preparar un estudio así. ¿Alguna duda? Si no, vamos a seguir a la tarea. Voy a ponerlo de una en el chat para que puedan hacerlo para dentro de 8 días. Vamos a terminar con una oración. Después nos despedimos y voy a volver al inicio de esa presentación para la grabación para los que están viendo después. No pierdan lo que hablamos al principio. Y si ustedes quieran seguir en línea, están bienvenidos, pero voy a volver a iniciar para ellos. Y vamos a orar. Y oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos creciendo en la fe, creciendo en conocimiento de tu palabra y creciendo en nuestra relación contigo. Gracias por estas noticias que nos has traído, las mismas noticias que Gabriel trajo a María, que viene un Salvador. Y ya sé que vino. Nosotros pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nosotros sabemos que no merecemos tu amor, que muchas veces no confiamos, pero tú nos amas y nos enviaste un Salvador. Ayúdanos a creer este mensaje, confiar en este mensaje 100%. Ayúdanos a no buscar razonamientos, sino confiar en lo que dice la palabra de las buenas noticias de Jesucristo. Ayúdanos a alegrarnos al escuchar este mensaje que es para nuestra salvación y aumenta nuestra fe en ti. Bendícenos esta noche y en esta semana hasta que nos veamos el otro miércoles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy buenas Amén. noches a ustedes. Amén. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias. Bendiciones, hermanas y hermanos. La paz de Cristo. Para todos. Chao. Una bendición en nombre de su pastor. Gracias. Con mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Que el Señor le bendiga. Bueno, si los que no están hablando puede ponerlo en... bueno, está bien. Nos vemos. Bendiciones. Bueno, bienvenidos a los que están aquí por la grabación, viéndolo después.
Estoy volviendo para que puedan ver de lo que cubrimos. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, para presentarme, me llamo Zach Sartorius. Yo soy un seminarista, estoy estudiando para ser pastor. Ya llevo 2 años en el seminario. Este es mi año de práctica que estoy haciendo aquí en Medellín, Colombia. Parte de mi trabajo aquí, esta experiencia, es predicando en la iglesia, dando clases, pero también ayudando aquí en Academia Cristo. Estoy emocionado de estar con ustedes. Y cada vez que uno repasa estas historias que conoce bien, aprende más cosas. Y siempre, entonces estoy emocionado seguir aprendiendo y ayudarles a ustedes a seguir creciendo en su relación con Dios. Este curso es la llegada del Salvador. Hay 6 cursos de la Biblia aquí en Academia Cristo, 3 del Nuevo Testamento. Este es uno de esos cursos. Y esta es la oración con que iniciamos nuestra clase. Y lo oremos juntos. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias por tu gran amor y porque enviaste a Jesús para que naciera de María, para ser mi Salvador. Amén. Aquí son algunas cosas que siempre tenemos que hacer, que mostremos respeto, llegando preparados para aprovechar de la hora que tenemos, puntuales también, que mostremos respeto a los profesores y a los compañeros en la clase. Y en el grupo de WhatsApp, el propósito del grupo de WhatsApp es dar informes acerca de ese curso, aunque nos gusta a veces compartir videos, canciones, pasajes bíblicos. Este no es el propósito de ese grupo, entonces si pueden dejar eso para lo del curso específicamente, seríamos agradecidos con eso y para no llenar los celulares de otros. Bueno, la pregunta de apertura era lo que envié en el chat. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿A qué se dedican los ángeles? Y aquí tengo algunos pasajes para compartir con ustedes. Son siervos de Dios. Salmo 103:20 dice, bendigan al Señor, ustedes ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Los ángeles siempre escuchan la voz del Señor, siempre obedecen. Son los siervos de Dios. Aquí Hebreos 1:13-14 dice, Dios jamás le dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí lo importante, ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? O sea, esos ángeles son espíritus y son enviados de Dios para servir a los que van a heredar la salvación. Sirven a nosotros y esa es la voluntad de Dios para ellos.
son mensajeros. Lo vamos a ver muy claramente aquí en esta historia que vamos a tratar hoy. Son vigilantes. Aquí dice, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Los ángeles nos cuidan físicamente y también espiritualmente. En otras partes de la Biblia habla de ellos combatiendo contra las fuerzas de Satanás, contra los espíritus malos. Sabemos en el último día y en la muerte tienen un rol específico también. Nos va a llevar al cielo para estar con nuestro Dios. Y ahora empieza la clase de nuestro texto. Lucas 1, 26. Sería bueno que abren sus Biblias a esta porción para seguir estudiando el texto mientras que preguntemos algunas preguntas para analizar bien la historia. Y ahí empezamos con los personajes y seguimos. Muchas gracias por estar aquí, por ver la grabación. Bendiciones a todos ustedes. Y que tengan muy feliz noche. Amén. Nos vemos dentro de 8 días.